de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120 y hoy tengo la visita del doctor en Historia Rubén Kotler, con quien vamos a hablar de muchos temas. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar mucho. Bueno, contame un poco, ¿cómo llegaste a estudiar Historia? Es largo de explicarlo, pero quizás no tan difícil. Años 90, yo terminaba el secundario y en realidad me interesaba el periodismo. Sí. Y no había carreras de periodismo en Tucumán, Claro, sí. más que en nivel terciario. Y yo, bueno, a ver qué carreras están emparentadas y que me pueden servir de base para estudiar periodismo. Sí. Y estaba entre la psicología, la filosofía y la historia. Hice un año de psicología, en el que cursé una materia que se llamaba Introducción a la Historia, y me enamoré de la historia. Sí. Así que al año siguiente cambié de carrera y me metí en la historia sin saber después en qué derivaría la carrera. Luego de eso, hiciste tu formación aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Hice mi carrera acá en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 90, me recibí en el 2002. De ahí me fui a hacer un posgrado en comunicación, porque acá se abría la carrera de comunicación en Buenos Aires. Años más tarde resolví ir a hacer un doctorado en España, año 2006, donde fui a hacer mi doctorado y mi rumbo quedó como encaminado hacia la historia, la formación histórica. Hacia la historia. Pero actualmente estás en la carrera de comunicación finalmente como docente. Sí, estoy en la carrera de comunicación como docente, en una materia que se llama Introducción a la Comunicación 1, donde entre algunos aspectos vemos historia de la comunicación. Claro, entonces, está vinculado. Los caminos de las humanidades por ahí tienen esas derivas, trabajando con gente que viene del campo de la comunicación, con gente que viene del campo de las letras, y en mi caso yo que vengo del campo de la historiografía. Claro. ¿Hiciste alguna actividad o algún trabajo en el marco de lo que sería el periodismo? No? Trabajé alguna vez en periodismo, allá en el año 2005, tuve una experiencia en un medio de internet cuando recién comenzaba, junto con el Chino Luna. Hice ahí un año de experiencia, en ese momento era Quorum, hoy es Radio Q. Después en España también trabajé en áreas vinculadas a comunicación en distintos ámbitos, muy vinculado siempre a la internet y a las páginas web. Así que tuve mis pequeños... tus pinceladas. Sí, dentro del campo de la comunicación. Bien, estás muy vinculado con el tema de la historia oral, ya hablando específicamente de la rama profesional. Contame un poco en qué consiste este trabajo, que lo haces sobre todo en el archivo histórico de la universidad. En realidad comenzó mucho antes, comenzó en mi época de formación académica, con algunos de los temas que me interesaban a mí estudiar en ese momento. Yo comencé indagando sobre la historia del movimiento de Madres de Plaza de Mayo acá en Tucumán, y me acerqué a esta metodología que consistía ni más ni menos en realizar entrevistas a actores participantes de hechos históricos. Allá por el año 96-97 yo era todavía estudiante, y acá en Tucumán se hablaba poco de historia oral, y de hecho primaba muy fuerte en el campo de la historia las posiciones más positivistas. Todavía en la historiografía prima esa idea que la historia solamente se puede hacer con documentos escritos y documentos oficiales. La historia oral en los años 60 y 70 a nivel mundial vino a romper con esa idea de que la historia era todo lo que estaba en los documentos escritos, y empezó a haber toda una movida vinculada a rescatar otras fuentes documentales que podían ser fotografías, podían ser cartas o intercambios epistolares, y testimonios orales que no eran otra cosa que recuperar la memoria oral de quienes habían participado de sucesos históricos contemporáneos. Se empezó a hablar de historia reciente, se empezó a hablar de historia de tiempo presente, que eran todos conceptos disruptivos dentro del campo de la historia, que era muy conservadora y muy positivista en esos años 50, pero que empezó de a poco en algunos países como Francia, España, México, Brasil, y después acá en Argentina, después de la última dictadura, empezó como a ampliarse
la concepción era que uno no podía hacer historia si no pasaba una determinada cantidad de tiempo, Claro, sí. porque el historiador o la historiadora no podían ser contemporáneos Al al hecho. sí. Entonces había que tener esa separación. Eso nos impedía poder contar con testimonio de quienes habían participado de ciertos Claro. sucesos. Yo siempre pongo el ejemplo, qué fantástico sería poder contar con los testimonios de Belgrano, de San Martín, Sí. si alguien hubiera podido hacer ese registro, Claro, ¿no? sí. Por poner un ejemplo. Sí, de algo que ellos hayan dicho concretamente de lo que estaban Claro, haciendo. o de sí. su experiencia de vida. La historia oral, hay un historiador italiano que la define como, la historia oral nos habla de lo que la gente creyó que estaba pasando, Sí. de lo que la gente quiso que pasara y de lo que finalmente ocurrió. Entonces eso nos aporta una mirada más subjetiva, porque finalmente la historia, no la historiografía, la hacen hombres y mujeres. Sí. Entonces, no tener esa mirada de quienes participan de ciertos hechos históricos es tener ahí por ahí una falta. Claro. Sobre todo cuando los documentos son documentos que vienen, digamos, desde los poderes y no Sí. desde sectores Claro, más- que no tienen la posibilidad, ¿no?, de tener. Claro. Sí, y además cómo solo podríamos basarnos en documentos si también tiene algo subjetivo ese documento porque alguien lo hizo. La diferencia, y ahí voy a otro tema, digamos, que tiene que ver con las fuentes orales. Lo que vos estás haciendo en este momento Claro. es generar una fuente, Claro. sin querer generar una fuente. Sí, exacto. Si este documento, esta entrevista queda guardada en algún lugar, Sí. en algún momento alguien puede venir, recuperarla y decir, el historiador Rubén Kotler dijo tal cosa. Exacto, sí. En el caso de la historia oral somos conscientes que estamos generando una fuente para el estudio de la historia. Claro. Que hoy la podemos leer de una manera y dentro de 50 años alguien la podrá leer de otra manera. Pero siendo conscientes que estamos elaborando una fuente histórica. Claro, y cómo se trabaja el tema justamente en lo que, como bien decías, el positivismo decía, de tiene que haber una distancia. Bueno, todo eso fue superado por debates dentro de la academia, Sí, en el sentido que toda historia es historia presente. Siempre pongo el ejemplo de quienes trabajan en arqueología. sí. Las miradas que hay sobre los artefactos que encuentra la arqueología son las miradas que nosotros tenemos del presente. Una vasija, nosotros la interpretación que le damos es la interpretación de lo que nosotros conocemos como el uso que nosotros hacemos hoy de una vasija. Claro. Quizás era muy distinta al uso que tenían hace 5.000 años los que construyeron ese objeto llamado vasija. Claro. Entonces toda mirada es una mirada, por un lado del presente, Sí. desde el presente, y por otro lado subjetiva. Claro. Yo siempre digo que aún en las ciencias más duras, como puede ser la medicina, la bioquímica, donde el investigador mira a través de un microscopio electrónico muy potente, está la mirada del investigador. Sí. Y quizás lo que yo pueda ver de un microorganismo sea distinto a lo que pueda ver otro investigador. Sí. En ese sentido creo que son importantes también los intercambios que tenemos académicos entre los distintos investigadores, Claro. justamente para dar cuenta de si tiene validez, si no tiene validez, cómo hay que hacer. El campo de la historia oral, por lo menos, es un campo en permanente construcción y de debate. Claro. Y con relación a la historia de Tucumán, ¿ha servido este tipo de investigaciones y ya poniendo énfasis en la historia oral para poder quizás tener nuevas informaciones? Sí, desde ya que sí. En mi caso, yo he trabajado varios temas, dos de ellos fuertemente vinculados con la historia reciente de la provincia. Sí. Uno sobre la historia del movimiento de derechos humanos de la provincia, cómo surgió, cómo evolucionó, y por otro lado me he dedicado a indagar sobre los años 60 y 70, con especial énfasis en las puebladas que hoy conocemos como los tucumanazos. Sí. Esas miradas sobre activistas que participaron en aquellos acontecimientos nos permiten tener una mirada quizás de quienes han participado, de saber las motivaciones, los porqués, las formas de organización, que en algunos casos podemos encontrarlas en la prensa escrita Sí. y en algunos documentos, pero que hay cosas de las cuales no había información. hay datos. información o no conocemos. ¿Cuáles son las motivaciones que un joven estudiante se involucre en la militancia y decida defender un espacio como, por ejemplo, los comedores universitarios? Sí. Y con relación a esto, por ejemplo, ¿qué tipo de conclusiones arroja un documental como el Tucumanazo para usted? Bueno, en realidad arroja o nos permitió encontrar una cantidad de
de conclusiones. Sí. Nosotros cuando hicimos el documental comenzamos en el 2005, en un momento donde la historia reciente en Tucumán dentro de la academia todavía no estaba aceptada. Sí. De hecho, los primeros trabajos míos eran como cuestionados porque no podés trabajar con testimonios orales, no podés trabajar historia reciente, Claro. te enamorás de tu objeto, entre comillas, de estudio. Claro. Bueno, todavía sigamos hablando de objetos y no de otras cuestiones. Y nos permitió entender una cantidad de cosas, nos permitió entender que durante el siglo XX en Argentina había habido 6 golpes de Estado, que el golpe de Estado del 66, que antecedió al último golpe cívico-militar, marcó una huella muy importante en la provincia, con el cierre de ingenios azucareros, con el intento de clausuras de espacios democráticos, con el intento de clausura de espacios dentro de la universidad, muy fuertemente marcada en el noroeste argentino, siendo la única universidad del norte y donde había muchísimos estudiantes que venían de otras provincias y que los comedores les permitían estudiar accediendo a algo tan básico como la alimentación, etcétera. Y nos dimos con una cantidad de cuestiones que tenían que ver, como por ejemplo, en el discurso post-83, siempre se decía que toda lucha, o que la lucha no era conducente a éxitos. Sí. Que siempre tenemos esa idea de comparto el reclamo, pero no el método. Claro. Y el método había demostrado en esos años 60 y 70 que había conseguido cosas, como por ejemplo que los estudiantes, después de la revuelta de noviembre del 70, conocida como el segundo tucumanazo, consiguiera que la universidad no cerrara los comedores universitarios, sino que abriera 2 sedes más y quintuplicara las plazas del comedor. Claro. Todo eso producto de la lucha estudiantil, que no se reducía solo al comedor, sino a la no implementación de programas impuestos por la dictadura, al arancelamiento, ¿no? Otros temas que ahora también se vuelven a hablar años después. Claro, que vuelven a estar vigentes. Que vuelven a estar vigentes. Sí. Los comedores universitarios se cerraron al instaurarse la última dictadura cívico-militar. 24 de marzo, golpe militar, el 2 de abril, la universidad ya intervenida militarmente, cierra los comedores universitarios. Claro. En todos esos años, desde la última dictadura hasta la larga transición, como yo le llamo la transición vigilada, los estudiantes, después de muchísimo tiempo, vuelven a conseguir que la universidad reabra comedores universitarios. Claro. Entonces, cuando uno compara y ve, dice, bueno, sí, a ver, la lucha en muchos casos sí consigue objetivos y sí consigue triunfos. Claro, logró poder tener esos resultados, digamos. Y eso, conversando con viejos militantes, uno entiende cuáles eran, como te decía antes, ¿no? Esa definición de la historia oral. Claro. ¿Qué es lo que ellos quisieron que ocurriera y qué es lo que ellos creyeron que estaba ocurriendo? Claro. Eso nos permite a nosotros entender otra lógica que va más allá de leer una nota en el diario La Gaceta o en el diario Clarín que cubría las revueltas obreros y estudiantiles de esos años. ¿Cómo hace un profesional para poder estudiar la historia reciente, entonces, teniendo en cuenta todo esto? En mis comienzos era difícil porque no había tanta bibliografía ni tantos estudios. Sí. Hoy el campo se ha ampliado acá en Tucumán mismo en una generación nueva de historiadores e historiadoras que se han adentrado a estudiar todos estos temas. Entonces hay como más herramientas y hay más espacios de discusión, de debate. Hoy es más sencillo conseguir que en esos años 90 cuando yo estudiaba. Entonces no había muy pocos trabajos. Los primeros trabajos sobre Tucumán estaban escritos desde Buenos Aires, desde la sociología, ni siquiera de la historiografía, por sociólogos como Emilio Krenzel, Pablo Bonavena, Inés Izaguirre, que trabajaban temas vinculados a Tucumán, pero no había desarrollo local. En los últimos años en Tucumán toda una nueva generación de historiadores, a partir de esos años 90 y los primeros 2000 fueron apareciendo historiadoras que empezaron a indagar en estos temas y en este tiempo presente. Sí. ¿Cómo analiza el presente de la provincia? Es complejo, como es complejo todo el presente del país y regional. Ahora estamos viendo, ¿no?, el tema de las elecciones en Venezuela. Pero yo digo que obviamente nosotros en historia decimos que la historia es un proceso que tiene causas y consecuencias. Nosotros indagamos en las causas para ver cuáles son las consecuencias. Lo que estamos viendo hoy, después de 40 años de esta transición democrática, es que estamos viviendo todavía los efectos
de esa última dictadura cívico-militar que implicó la desaparición física de personas, que implicó la persecución, que implicó cambiar el paradigma en una cantidad de cosas, que implicó, por ejemplo, que personas que estuvieran vinculadas con la represión ilegal y clandestina en Tucumán llegaran al poder, como fue el caso de Antonio Domingo Bussi, y todo eso cuesta revertir a la provincia. Todo esto comenzó, yo siempre digo, para el caso de Tucumán, en el año 66, con el golpe de Onganía, y con un hecho que todavía marca la provincia desde el punto de vista social, económico, cultural y político, que es el cierre de los ingenios azucareros, que desplazó ni más ni menos a un tercio de la población. Y todavía no podemos recomponer ese cuadro, ¿no? Claro. Se calcula que de Tucumán emigraron entre 150 y 250 mil personas de una población que para ese entonces tenía 770 mil habitantes. Claro, era muchísimo. Entonces, claro, el desastre, la tragedia social fue muy fuerte. Vamos a suponer que el número fueron 150 mil los desplazados, que vinieron a ocupar lo que hoy es el Gran San Miguel de Tucumán, o lo que se conoce vulgarmente como las villas de emergencia de Buenos Aires, el conurbano y toda esa zona. Estamos hablando que casi un tercio de la población tuvo que salir de sus lugares para ir a buscar oportunidades laborales en otros ámbitos. Claro. Todo eso, más un empobrecimiento permanente de la población, más un crecimiento sin planificación, hace que todo eso sea un combo explosivo que está ahí latente, que tiene sus momentos, ¿no? de altibajos, de tensión, sí. Y en cuanto al plano nacional, ya que estás acá, voy a aprovechar. ¿Cómo ves la situación actual? Y bueno, es la misma complejidad, ¿no? Creo que todavía no terminamos de entender que hay ciertos planes que se prometen como superadores de viejos planes que ya conocemos. Esto que vulgarmente algunos denominan neoliberalismo, y vuelvo otra vez al 66. Son planes que hemos visto en el 66. Son planes que hemos visto en el 75 y en el 76, son planes que hemos visto en los 90. Privatización de servicios públicos, cierre de fábricas para una modernización de la economía que nunca llega. En Tucumán, después del cierre de los ingenios, la promesa era la apertura de fábricas modernas en Tucumán, en lo que se conoció como el Operativo Tucumán. Todo eso no ocurrió. Sí se profundizó en el cierre masivo de servicios públicos o la venta de servicios públicos, donde los servicios dejan de ser servicios para ser bienes de uso, y entonces uno tiene la luz si puede pagarla, uno tiene el gas si puede pagarlo, tiene el agua si lo puede pagar. Entonces hay un cambio también de concepción, y hoy estamos ante una avanzada que implica de algún modo terminar de repartir lo poco que queda de lo que uno denomina vulgarmente las joyas de la abuela. Recursos naturales que son estratégicos para ciertos sectores dominantes como el agua, el gas, el litio, en esta promesa de van a llover inversiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Lloverán inversiones. En el 66 iban a venir fábricas a Tucumán para reemplazar los ingenios cerrados. En el 76 íbamos a tener lluvia de inversiones. En el 91 abrimos el mercado como no lo abren los países más liberales, como Europa, Estados Unidos. Ellos abren hacia afuera, pero no hacia adentro, porque sí protegen estos países liberales su propia industria. Nosotros hemos abierto, entonces se han cerrado fábricas, ha quedado un tendal de despidos, se ha dejado de prestar atención a la obra pública. ¿Y cómo se entiende entonces en este marco el apoyo de la gente y el cambio que hubo para que se llegue a la materialización de un cambio de gobierno? Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son importantes recuperar, hablando del plano de la comunicación. Por un lado, el papel que tienen las llamadas nuevas tecnologías. Hoy se lee cada vez menos. Yo siempre digo que estamos en un modelo, no solamente acá en Argentina, a nivel mundial, de algo llamado analfabetismo funcional. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Es jóvenes y no tan jóvenes que saben leer y escribir pero no comprenden un texto. Eso lleva a que uno se quede con el título y no lea ni el texto grande ni la letra chica de las promesas.
sumado a la atención de las nuevas redes sociales como Instagram, TikTok, donde hay promesas vacías. Íbamos a tener un país dolarizado, íbamos a ganar en dólares y de repente tenemos que salir a vender los dólares para pagar impuestos. Claro. Bueno, hay una cantidad de gente que rápidamente se dio cuenta que esas promesas de que esto iba a despegar rápidamente no se está cumpliendo. Pero porque también no escucharon a quienes veníamos del campo de la historia advirtiendo que estas experiencias ya las conocíamos en el país. Claro. Años 66, años 76, años 90. Y de hecho el modelo que proponía el actual presidente de la Nación está vinculado con el modelo de los años 90. Sí. Y sabemos cómo terminó en las explosiones del 2001. Claro. Tendal de desocupados, piqueteros, reacción popular, porque claro, cuando hay hambre, puede llevar a eso. Puede llevar a eso. Otra vez, volvamos a la historia. Sí. ¿No? Años 70 con los tucumanazos, cierre de los ingenios, ¿qué hacen los obreros? Claro. Salen a defender la fuerza de trabajo, la fuente de trabajo, salen a defender que sus hijos están con hambre. Claro. Años 90, en el 96 surge el movimiento piquetero. Claro, se quedan sin trabajo y salen a la calle. Bueno, esas lecciones creo que son las lecciones que nos tiene que quedar en la historia y hay que ver de qué manera podemos utilizar también las redes para poder compartir estas experiencias. Claro. Pero del otro lado también, ¿cómo se contrarresta esto? Porque evidentemente si se llegó a aceptar este tipo de cuestiones es porque no había una identificación con lo que había ni con lo que proponía. Sí, venimos de una larga crisis, eso no hay que negarlo, y esa larga crisis tiene que ver con gente que efectivamente no llegaba a fin de mes, con gente que no podía ya pagar la factura de la luz, con la falta de empleo, con la falta de oportunidades. A los jóvenes de 16 años se les ha permitido votar sin explicarles qué implica la responsabilidad del voto. Entonces, de repente, en ese combo se han conjugado una cantidad de factores. Claro. Más la complicidad de algunos políticos más tradicionales dentro del campo legislativo, dentro de los gobiernos provinciales, dentro del Poder Judicial, que van acompañando este proceso. Entonces también hay responsabilidades compartidas. Claro. No todo es culpa del votante que efectivamente cuando fue a votar quería un cambio, no quería seguir en la misma situación. Sí, y además también quizás pensando concretamente en los partidos políticos, quizás hoy, por ejemplo, el peronismo no tiene una referencia a nivel No, hay una nacional. crisis de representación que lleva años, claro, que no es nueva y que hace eclosión en estas formas disruptivas. Sí. Uno de los lemas de campañas de Milei era: no se puede hacer lo mismo con los mismos de siempre. No se puede hacer algo nuevo con los mismos de siempre. Sí. Y claro, a la falta de estructura él le puso la convocatoria a los mismos de siempre. Claro. Entonces, bueno, esas contradicciones entran en conflicto con esa crisis de representatividad. Sí, que hay desde los otros espacios, tanto desde el peronismo y hasta si lo pensamos en el radicalismo. En el centro, en la izquierda, en la derecha, en la centroizquierda, en la centroderecha, todos los espacios están atravesados, pienso yo, por esa lógica. Los sindicatos que no consiguen tampoco movilizar o que no atinan a saber cuál es la respuesta que hay hacia los ataques a la clase trabajadora. Claro. Bueno, es una crisis generalizada de la sociedad. Claro, y en esta búsqueda de representación queda como un hueco en el que, bueno, lógicamente surgieron este nuevo partido, porque bueno, hoy es un nuevo partido. Sí, que no es nuevo en términos de experiencias, digamos, ¿no? Bolsonaro en Brasil, el Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, bueno, hay experiencias, Vox en España, que aparecen con un discurso disruptivo, pero que en la práctica no son tan distintos tampoco. Claro. Porque aprenden también que tienen que negociar con la política tradicional. Claro, porque están inmersos en este mundo, no queda otra. En cuanto a la región, hablábamos tempranito de justamente todo esto que está ocurriendo en Venezuela y qué impacto puede tener eso a nivel regional. Es complejo de saber cuál es el impacto que va a tener. Evidentemente estamos en una reconfiguración del mundo que es bastante compleja.
hasta los años 90 teníamos un mundo llamado mundo bipolar, ¿no? Sí. Donde el socialismo, los socialismos y el capitalismo estaban en disputa. Con la caída de la Unión Soviética aparece triunfando un sistema económico, político y cultural a escala global, que es el capitalismo, que hoy está en tensión con la disputa de las grandes potencias, que son distintas a las grandes potencias de entonces. Sí. Estados Unidos, aparece un actor nuevo llamado China, aparece un actor nuevo llamado India como potencia económica, Sí. y aparece un actor que es viejo pero es nuevo en términos de sistema económico, que es Rusia. Entonces tenemos un mundo multipolar que está en tensión. Guerras en Oriente Medio, guerras en África, y nosotros tenemos algo en nuestro territorio que es necesario para las grandes potencias, que son los recursos naturales, lo que decíamos antes. Sí. Agua, sobre todo agua. Sí. Litio, gas, petróleo. Entonces somos territorios también de disputa, hay que prestarle atención a eso. Claro, un territorio interesante y en el medio toda Y necesario para ese sistema Claro. que se nutre de estas materias primas. Sí. En los primeros 2000 el mundo requería de la Argentina alimentos, entonces la Argentina desarrolló lo que se llama la sojización del territorio agrícola. Argentina era primer exportador de soja, le vendíamos soja a China, entonces con eso entraron divisas. Sí. Hoy la Argentina es atractiva por otros recursos naturales. Claro. Sí. Y eso genera también un... Y nos pone en el centro de la atención global. Claro. Y de la disputa global. Sí, y además con tantas tensiones políticas, con relaciones internacionales, todo se hace como algo más complejo. Y es un combo bastante explosivo. Claro, sí. Volviendo quizás ya al tema de su trabajo, doctor, me gustaría que me cuente un poco qué es lo que piensa que, de alguna manera, cuál es el impacto que tiene en la formación de la identidad cultural de una sociedad la historia oral. Bueno, la historia oral le devuelve en primer lugar la voz a los protagonistas. Sí. Entonces eso también acerca la historia, eso que parece que está en los libros, a nuevas generaciones. Tengo colegas que han trabajado utilizando esta metodología en escuelas secundarias. Voy a destacar el trabajo del profesor Gustavo Cortés Navarro, que hizo una experiencia en la Escuela Congreso de Tucumán, sacando a sus estudiantes a entrevistar a vecinos de Barrio Sur. Claro. Entonces eso le permite dotarle de humanidad a una idea. Siempre cuando yo estudiaba en el secundario la historia me quedaba ya lejos. Esto de los faraones, el Imperio Romano, que era todo esto. Entonces, de repente es acercar a los jóvenes a una cotidianeidad que tiene que ver con, las experiencias humanas pueden cambiar las tecnologías, pero son siempre las mismas. Claro, sí. Comer, dormir, desarrollarse, querer vivir mejor. En ese sentido, en eso no hay cambios a lo largo de la historia. Claro, y los poderosos que quieren territorio, la gente que trabaja. Bueno, uno puede explorar esto en términos de clases sociales, etc. Claro, y además es como materializar la historia en los chicos y que vean que... La historia oral nos permite eso, acercarnos a personas de carne y hueso que han sido o que son protagonistas. Claro. Una historia barrial, cómo se construyó un barrio, cómo se construyó un club social, un club de básquet barrial, un club de fútbol. Claro. Entonces los chicos sienten otro atractivo porque dicen, a ver, la historia es la historia mía familiar. Sí. Tengo abuelos o bisabuelos que llegaron de otro país, porque Tucumán está conformado por una sociedad no solamente de población originaria, sino también de población migrante. Sí. Entonces, de repente entender, bueno, cómo se fueron constituyendo los barrios de Tucumán en función de las identidades. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden explorar y que entrevistar a personas. Yo sé porque la experiencia que hizo mi compañero fue llevar a los alumnos a entrevistar a viejos vecinos del Barrio Sur. Claro. Entonces vi la entrevista que le hicieron a mi padre, que era hijo de inmigrantes polacos. Claro. Y los chicos de repente sentían que la historia no era algo tan lejano. Claro. Era algo más cercano a sus propias experiencias también. Claro. ¿Y qué proyectos está trabajando ahora, doctor?
Bueno, en este momento yo estoy trabajando en el archivo histórico de la universidad. Estamos haciendo varias actividades cuando nos requieren las autoridades. Lo último que hemos trabajado ha sido una apuesta para el 24 de marzo en el Centro Cultural, contando la historia de la universidad en función de la visión hacia el pasado dictatorial y la recuperación democrática. Sí. En el archivo siempre estamos permanentemente desarrollando acciones de este tipo, o recibiendo o visitando escuelas, contando la forma en cómo se construye también un archivo, mostrando este aspecto importante que es el resguardo, la recuperación de archivos institucionales. Claro. En ese sentido, bueno, por ahora en eso. En lo personal, interesado mucho en la historia del movimiento estudiantil de Tucumán, como una deriva de mis trabajos, tanto en el movimiento estudiantil de los años 70, que ya he trabajado, más el movimiento estudiantil contemporáneo. Esas son por ahora, los trabajos. Y la cuestión vinculada a la identidad, a las identidades. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y por dejarnos todos estos puntos para que podamos ir y seguir entendiendo un poco también de la historia. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición cuando gusten. Bien, ha sido un placer. Y así cerramos este capítulo de Historias de Tucumán, de Voces de Tucumán, mejor dicho, con el profesor, el doctor en Historia, Rubén Kotler, aquí por Radio 21 AM 1120. Es momento de asumir compromiso, es momento de trabajar unidos y trabajar todos juntos por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. Una vez más, desde Tucumán, vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lado, diferencias personales y políticas. Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,4 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido
por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas. Por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Dejamos inaugurada, junto al señor Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez, la nueva oficina del punto de denuncia en el centro cívico, ubicado en el barrio BGH de nuestra ciudad. El mismo tiene como objetivo recepcionar las denuncias de conflictos penales, establecer un sistema comprensible, eficiente e informal de atención al público en general. De esta manera se eliminan las barreras que pudieran existir entre las personas y la justicia. Seguimos trabajando juntos por una ciudad más segura y conectada. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hola Lucy, ¿cómo estás? Che, ¿viste? Sí, lo que vino de luz, qué increíble. El doble va a ser ahora. No, es una locura. Hay que apagar las luces, todas, las de afuera también. Apaguen la luz. ¿En serio? Apaguen la luz, son las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5. No les puedo creer. No. No hay nadie en esta habitación. Apaguen la luz. ¿Dónde están, chicos? ¿Esto también prendido? ¿En serio han prendido el aire? No les puedo creer. Esto es lo que más gasta. ¿Dónde están? Apaguen la luz, vayan a disfrutar el día. Miren ese sol. ¿Saben la eléctrica enchufada? ¿Saben lo que gasta esta resistencia? ¿Saben lo que nos va a venir de luz? ¿Dónde está el cargador si no lo usan? Por favor, chicos, ¿dónde están? No les puedo creer. Leyendo con lámpara con este hermoso día. Aprovechen la luz del día. Apaguen las luces. Se puede leer tranquilamente con la luz del día. Por favor, ¿dónde andan? Vayan a jugar afuera. Disfruten el día. ¿Qué les dije? Si al mundo quieren cuidar, la luz tienen que apagar. ¡Apaguen la luz! Dejar habilitado oficialmente este juzgado de paz en esta hermosa ciudad de Burjac. La presencia de los 3 poderes del Estado, representado por sus autoridades máximas, poniendo este edificio que es del ferrocarril, se lo ha tenido que restaurar a nuevo porque nosotros entendemos la importancia que significa descentralizar el servicio de justicia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.